Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de a qué hora vean este video. La, mm, la materia que me asignaron para impartirles es la materia de base de datos. A ver, acá dice nombre de la asignatura, base de datos, semestre es el primer semestre. Total de horas son 32 horas de mediación docente más 65 horas de trabajo independiente. ¿Ok? El objetivo general de la asignatura es proporcionar los conocimientos y habilidades para el análisis de base de datos de tipos relacionales y no relacionales para ordenar, extraer y limitar datos. Aquí está el programa dividido en capítulos o en temas y en subtemas. Entonces, el primer tema es introducción a las bases de datos, definición y propósito de una base de datos, tipos de base de datos, ciclo de vida de una base de datos, principios básicos de diseño de bases de datos, lenguajes de base de datos. Eso es en el tema 1. En el tema 2 son conceptos básicos, modelos de base de datos, componentes de un sistema de base de datos, bases de datos relacionales y no relacionales, seguridad y ética en el uso de bases de datos, tendencias actuales y futuras de base de datos. ¿Qué más dice aquí? En el 3 son bases de datos relacionales, introducción a las bases de datos relacionales, tipos de datos, hacer un CRUD en base de datos relacionales, que es crear, eliminar, actualizar y insertar datos. O sea, son las operaciones básicas de las bases de datos. Las operaciones básicas de las bases de datos son primero crear la base de datos, agregar registros, actualizar registros y eliminar registros. Eso es lo que se entiende por un CRUD. Luego, ya en el 4 son casos de uso de bases de datos relacionales. Y aquí proponen el estudio de MySQL, MariaDB y PostgreSQL. Seleccioné Postgres. Seleccioné la utilización del motor de base de datos Postgres para la impartición de este curso. Conexiones a base de datos, análisis de la estructura de una base de datos relacional, consultas y exportación de datos, análisis de casos prácticos. En el tema 5 son bases de datos no relacionales, introducción, tipos de bases de datos no relacionales, tipos de datos, CRUD en bases de datos no relacionales. Y en el 6, casos de uso de base de datos no relacionales. Aquí proponen el uso de un motor de base de datos no relacional que se llama MongoDB. Hay otro que se llama Firebase, otro que se llama AWS Active. Y seleccioné MongoDB. Ahí vamos a estar en MongoDB. Conexiones a base de datos, análisis de la estructura de una base de datos relacional, consultas y exportación de datos y análisis de casos prácticos. Bueno, acá pueden ustedes ver las actividades de aprendizaje. Este documento lo tienen compartido en la página del curso, todo este material. Ahí pueden leerlo con detenimiento. Actividades de aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación y acreditación. Acá en esta universidad se acostumbran a hacer 3 exámenes parciales y un examen final. Pero bueno, eso aquí cambia. Acá dice que para aprobar el curso se realizarán 2 evaluaciones. Para cada evaluación se realizará un examen y se evaluarán tareas y proyectos. El examen tendrá un valor mínimo de 50% y las tareas y proyectos un valor máximo del 50%.
Eso es lo que me menciona aquí el temario. Ok. Y la bibliografía. Y bueno, esto que les estoy mostrando aquí es el temario que se mostró, que se impartió el semestre pasado. Sin embargo, hay otro temario, que es el temario que se está proponiendo. Déjenme ver si lo tengo aquí. Sí, acá está. Este otro temario es un temario que se propuso, no sé cuándo se propuso, pero platicando con el coordinador de esta maestría me sugirió que les imparta yo este temario. El que le mostré al principio es el oficial, digamos, y este es un temario que se está proponiendo. Es muy parecido, ahorita lo revisamos. Aquí está, base de datos, 32 horas de mediación docente, 65 horas de estudio independiente. Y bueno, básicamente es lo mismo. Si revisan si comparan este programa de estudios con el que les mostré al principio, pues básicamente es lo mismo. Primero se hablan de bases de datos relacionales y después se trata el tema de las bases de datos no relacionales. Dentro de las bases de datos relacionales vamos a trabajar con Postgres, y dentro de las bases de datos no relacionales vamos a trabajar con Mongo. Y noten que, pues, al igual que en el otro temario, aquí está Postgres, está MySQL, y aquí en las no relacionales está MongoDB, Firebase, etc. Lo que sí cambia, y esto es lo que vale la pena de este plan de estudios, es que estos dos últimos temas están mucho más enfocados a lo que es ciencia de datos. ¿Sí? Esta es la parte que lo hace diferente. Me platicaba el doctor Cristian, coordinador de este programa de estudios, que esta sección, la 4 y la 5, está pensada en función del perfil de la maestría. Entonces, pues les voy a impartir este programa de estudios. Solamente como aclaración, yo no formo parte del núcleo académico de esta maestría. Me asignaron a dar la materia y bueno, aquí estoy. Desconozco algunos aspectos de la maestría. Bien. Vamos a ver otro documento importante. Y es la rúbrica, la forma de calificación. Miren, yo propongo que para obtener la calificación de esta materia, yo propongo 3 aspectos. El primer aspecto es, por cada evaluación, ustedes deberán entregar un documento en PDF, el cual vale un 30%. El propósito de ese documento PDF es reportar cómo hicieron la práctica. ¿Sí? Hacer un reporte por escrito diciendo cómo hicieron la tarea, qué dificultades tuvieron, cómo resolvieron esas dificultades, qué fue lo que aprendieron, etcétera. ¿Sí? Aquí tengo una falta de ortografía. Bueno, de hecho está todo mal escrito. Debe ser software. Aquí en el renglón número 2, acá debe de decir software.
y el software tiene un porcentaje del 60%. Al ser una materia que tiene que ver con bases de datos y con lenguajes de programación, pues evidentemente ustedes van a tener que hacer programas. Pueden ser programas directamente en el motor de la base de datos, o pueden ser programas escritos en un lenguaje externo, por ejemplo Python. Entonces desde Python pueden hacer un programa que se conecte a MongoDB o que se conecte a Postgres. ¿Sí? Eso ya lo veremos en su momento. Pero algo que propongo por primera vez, nunca había yo propuesto esto que está aquí en la línea 3, es que ustedes, aparte del documento en PDF, hagan un video explicativo. ¿Sí? Es muy chiquito el video, 3-4 minutos, platicando su experiencia. O sea, dado que nosotros vamos a estar trabajando de forma asíncrona, por ejemplo, yo ahorita aquí estoy en la cabina de grabación sin que ninguno de ustedes esté conectado, pues no nos vemos. No hay manera de entablar un diálogo, una plática. Entonces, para que no seamos desconocidos, les pido que agreguen un video breve, con la misma intención del PDF. Pero bueno, esa sería, digamos que eso es secundario. A mí lo que me interesa es que nos conozcamos, que tengamos noción de que estamos tratando con personas. ¿De acuerdo? Y esto tiene un valor del 10%, más el 60% del software, más el 30% del documento en PDF, pues nos va a dar el 100% de calificación. Luego, ¿qué más? Aquí establecí algunos rangos de calificación. Yo estoy diciendo que excelente, que un nivel de dominio excelente lleva una calificación de 9 o 10 puntos, que un nivel de dominio aceptable, bueno, va de 6 a 8.9, deficiente va a ir de 4.0 a 5.9 y muy deficiente va a ser de 0 a 3.9. Esos son los 4 rangos de calificación que estoy proponiendo. Y acá más abajo viene la valoración del software, luego viene la valoración de la documentación y por último viene la valoración del video. Entonces sí les pido por favor que se tomen un tiempo leyendo con cuidado la valoración. ¿A qué se les llama? ¿Qué se entiende por un nivel de dominio excelente? ¿Qué se entiende por un nivel de dominio bueno? ¿Qué se entiende por un nivel de dominio deficiente? ¿Y qué se entiende por un nivel de dominio muy deficiente? ¿Sí? Acá viene la explicación. Por ejemplo, en el caso del software, se considera excelente cuando el software es funcional y el software se ejecuta sin errores. ¿Eso qué significa? Que sea funcional. Bueno, que cumple con las especificaciones. Cumple con las especificaciones y que no tiene errores. ¿Cuándo es bueno? Pues cuando el software es funcional, pero en tiempo de ejecución el sistema lanza mensajes de advertencia o algo falla. ¿Sí? Algunas veces el programa de pronto está funcionando bien y truena. Entonces ahí seguramente es una falla en la programación. Y bueno, así viene lo de deficiente y viene lo de muy deficiente. Y también viene una explicación para la valoración de la documentación y viene una explicación para la valoración del video. Véanlo con calma y pues ya la siguiente vez que interactuemos o por correo electrónico pues me pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Me gustaría que antes de comenzar el curso, bueno, antes de entrar con el material del curso, no hubiera dudas en cuanto a la forma de calificación. Las calificaciones siempre serán un tema delicado al que hay que dedicarle mucho tiempo.
para que nadie quede con la incertidumbre de cómo fue que se obtuvo la calificación, sobre todo cuando la calificación es adversa al estudiante, que quede claro cuáles fueron los motivos, ¿no? ¿Cómo dicen por ahí? Ok, bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? En el transcurso del día les van a hacer llegar la liga para que accesen al curso. Y cuando ya tengan acceso al curso, van a poder ver este material en la página correspondiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esta es mi primera clase trabajando así en virtual. Se me están escapando algunos detalles seguramente. Por ejemplo, no les he mencionado cómo me llamo. Yo soy Gerardo Cruz González, soy profesor adscrito al Instituto de Ingeniería en Computación. Las materias que habitualmente doy son sistemas operativos, bases de datos, interacción humano-computadora, videojuegos. Recientemente me volví a dar base de datos. Tenía mucho rato que no daba yo esta materia. El semestre pasado me asignaron base de datos y este semestre también. Entonces, ahora lo que sí es primera vez que doy un curso en línea, así con estas características. Ok, entonces vamos a ver aquí, vamos a abrir un editor de texto, vamos a abrir un archivo nuevo. No se preocupen, no vamos a programar ahorita. Lo único que pretendo es escribir mi nombre. Ups. Gerardo Cruz González. Maestro Gerardo Cruz González. A ver. Instituto de Computación. Es difícil que me visiten en mi oficina, en mi cubo, pero bueno, ahí es la oficina número 15. Y para comunicarse conmigo vía correo electrónico es esta dirección. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa les puedo platicar en esta primera charla? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, yo les mencioné hace un momento que vamos a trabajar con una base de datos, con un motor de base de datos que se llama PostgreSQL. Vamos a trabajar con un motor de base de datos que se llama PostgreSQL y esa es una base de datos. Este es un motor de base de datos relacional y vamos a trabajar también con otro motor de base de datos que se llama MongoDB. MongoDB es un motor de base de datos no relacional. Y aquí vienen cosas importantes e interesantes. Una forma de trabajar con estos motores de base de datos es descargar
el instalador. Noten que Postgres está disponible para Linux, para Mac, para Windows, para BSD, para Solaris. Entonces, una opción es, si yo tengo Linux, pues descargo la versión de Linux. Si tengo Mac, pues descargo la versión para Mac, etcétera, etcétera. Y eso está, en principio, bien. Esa es la forma rápida de comenzar a trabajar con Postgres. Sin embargo, debemos de considerar algunos detalles. Supongan ustedes que están trabajando en un equipo de desarrollo. Y ese equipo de desarrollo está integrado por, qué sé yo, 4 o 5, es un equipo de 4 o 5 personas. Y dicen, bueno, este proyecto se debe de desarrollar en Postgres. Muy bien. Pero difícilmente los equipos de esas personas son exactamente iguales. Difícilmente tienen exactamente la misma configuración. Difícilmente tienen la misma versión de software. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí? Bueno, actualmente hay una tecnología que se llama, se llaman contenedores. El nombre genérico es contenedores. Y hay un contenedor muy conocido que se llama Docker. ¿Y cuál es o qué es Docker? Bueno, Docker lo que me permite es instalar diferentes versiones de software en la misma computadora. ¿Sí? Entonces yo puedo también decir, ok, tengo este proyecto que debo de hacer en Postgres versión 5. Pero tengo otro cliente que el proyecto es en Postgres versión 8. Y tengo otro proyecto que me están pidiendo sea en cualquier otra versión. Ahí voy a tener un problema. Porque ¿cómo le hago yo para tener diferentes versiones de un programa en la misma computadora? Entonces, si uno me pide una versión, otro me pide otra versión y tengo desarrollo simultáneo, entonces voy a estar sufriendo con la configuración de mi entorno de desarrollo. Entonces, en ambos ejemplos que les acabo de mencionar, quien viene al rescate es Docker. ¿Por qué? Porque Docker me deja instalar diferentes versiones de software en la misma computadora. Entonces yo mediante Docker puedo tener 4 o 5 versiones diferentes de Postgres o 3 o 4 versiones diferentes de Mongo. ¿De acuerdo? O algo mucho más interesante, que es tener varias instancias de la misma versión. ¿Y eso en qué me ayuda? Bueno, ok. Imagínense que tengo 3 proyectos y los 3 proyectos utilizan la versión 8 de Postgres. Pero yo quiero tener aislados los proyectos, no quiero que se mezcle nada. Entonces, mediante Docker, puedo tener 3 instancias del mismo motor de base de datos. Y en una instancia es exclusivamente para un proyecto, otra instancia es exclusiva para otro proyecto y otra instancia para otro proyecto. De esa manera, los proyectos se mantienen totalmente separados. Entonces, como verán, Docker es una tecnología que nos simplifica la vida. O sea, yo le puedo pedir a mis colegas, o supónganse que soy el jefe de proyecto, entonces yo les puedo solicitar a mi equipo de trabajo que todos instalen exactamente tal versión de tal software, con una configuración predefinida. Y eso me garantiza que todos los integrantes del equipo de desarrollo tengan exactamente la misma versión, con exactamente la misma configuración. Porque si no, después voy a tener un problema. Si cada quien trabaja con las versiones y configuraciones que sea, cuando se intente unir el trabajo,
voy a tener problemas de compatibilidad. Entonces, pues Docker es una herramienta que resuelve esos problemas. En un video, en la página web del curso, ahí les coloqué un tutorial para instalar Docker en entorno Linux. Aquí algo muy interesante es que Docker funciona perfectamente bien en Linux. También funciona en Windows, pero para que funcione en Windows, primero tenemos que instalar una máquina virtual. O sea, tengo mi computadora con Windows, versión 10 o versión 11. Ya que tengo instalado Windows, sobre Windows tengo que instalar una máquina virtual Linux y sobre esa máquina virtual Linux instalar Docker y arriba de Docker instalar Postgres, instalar Mongo y cualquier otro software que me haga falta. Entonces, pues eso funciona bien. No tengo nada en contra de que se use de esa manera, pero dado que de manera natural funciona en Linux, pues entonces yo lo instalé en Linux. Ustedes son, lo dejo a consideración, a criterio de ustedes. Si quieren trabajarlo con Linux, está bien. Si quieren trabajarlo con Mac, está bien, porque Docker también se puede instalar en Mac OS. Y si lo quieren trabajar en Windows, pues ahí las salvedades que tienen que instalar la máquina virtual. Y para instalar la máquina virtual de Linux en Windows tienen que meter un software que se llama WSL, Windows Subsystem Linux. Entonces aquí tendrían que instalar un software que se llama WSL. WSL lo pueden descargar de la página de Microsoft. Y después que ya tengan instalado WSL, instalan Docker. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes prefieran. Pueden instalar Docker en cualquiera de los 3 sistemas operativos pues más comunes hoy día, que es Windows, Linux y Mac OS X. ¿Sí es Mac OS X? Sí es Mac OS X. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues aquí está cómo se instala el WSL. También hay videos en internet para instalar WSL y hay videos para instalar Docker. El video que yo les puse en la página del curso es para instalar Docker en Linux. Bueno, pues yo creo que aquí termino esta sesión. Comentarios, cualquier comentario que me quieran hacer son bienvenidos. Les digo que no tengo mucha experiencia dando clases así en virtual, pero cualquier comentario se agradece. Si hablo rápido, si no se me entiende, lo que sea que gusten comentar, pues en la medida de lo posible trataré de mejorar esto. Adiós.